Los dos automatismos de la mente. Resumamos de entrada lo que hemos visto, dándonos cuenta que lo que llamamos mi vida, objeto de todas nuestras preocupaciones, esperanzas, miedos, es el mundo representación tal como lo crea mi mente, gracias a mi intelecto verbal. Mi vida es mi mundo verbal. Este mundo está constituido de manera triangular. En la cima del triángulo se encuentra la estructura sintáctica del lenguaje, dotada de sentido absoluto, puesto que manifiesta directamente el uno principal. Debajo se encuentra el lenguaje convergente, dotado de un sentido relativo, y el lenguaje divergente, dotado de un contrasentido relativo. Estoy apegado a mi lenguaje de sentido relativo tensado sobre él. Por eso los dos polos relativos están prácticamente opuestos uno al otro. No están conciliados. El sentido absoluto de mi percepción universal de las cosas se me escapa. Dada la ausencia aparente de este sentido absoluto, busco dar a mi vida un sentido relativo. Quiero que este sentido relativo sea cada vez más importante. Quiero que ocupe toda mi vida eliminando el contrasentido y alcanzando así la unicidad del absoluto. Pero cuanto más intenso se vuelve el sentido relativo de mi vida, gracias a la convergencia de mi interés en un aspecto del mundo, más se valoriza el aspecto opuesto de existencia necesaria en este mundo dualista. El contrasentido eventual de mi vida aumenta con su sentido. Me es posible cierto triunfo, pero jamás el triunfo absoluto que el tiempo mismo ya no amenace. En esta vana búsqueda de lo ilimitado, cuanto más mi triunfo parece acercarse a su ápice, tanto más me amenaza el fracaso eventual. Mi reivindicación de un sentido relativo perfecto me introduce en un mundo desgarrador de contradicciones. Muchos pensadores han visto que al reivindicar un aspecto perfectamente convergente de su mundo, el hombre organizaba él mismo su desgracia. Pero mientras veamos el problema solo bajo esta perspectiva particular, acabaremos por fuerza en actitudes de sabiduría, de moderación, que disminuyen la agudeza de la condición dualista, pero no podrían satisfacer nuestra necesidad de absoluto. Si deseamos escapar de la ilusión del dualismo, y no contentarnos con desafilar la punta de la espada de Damocles, hace falta comprender que la raíz de nuestra desgracia consiste en nuestro apego al lenguaje convergente, apego original del cual dependen todos los apegos posibles. Pero para la mayoría de nosotros insistir es necesario, porque nuestra ilusión de tratar con el mundo real exterior es muy fuerte. Cada uno de nosotros cree con gran firmeza que percibe las cosas tal como son en sí mismas. Desde luego, se nos propone sin cesar la ocasión de constatar que nuestros estados interiores, nuestros humores, controlan nuestra visión de las cosas. Pero pese a estas pruebas, seguimos estando convencidos de que nuestros problemas se sitúan en el mundo real y no en un mundo representación, en un mundo verbal. Las palabras nos parecen ser simples herramientas para designar las cosas. Creemos verbalizar durante nuestro contacto real con el mundo exterior y no vemos que nuestro lenguaje crea el mundo en el que se desarrolla nuestra vida. Por lo tanto, es necesario insistir sobre el hecho de que nuestro mundo individual es un mundo verbal y que toda cuestión del doloroso dualismo en el que nos debatimos se resume en el dualismo estructural de nuestro lenguaje, en el dualismo funcional de la mente que crea nuestro mundo individual. Intentaremos demostrar en qué consiste exactamente nuestra crispación sobre el lenguaje convergente o sensato. Cuando digo que estoy crispado sobre mi lenguaje convergente, no significa que mi intelecto sea incapaz de fabricar el lenguaje divergente. De hecho lo es. Puedo liberarme de la disciplina sensata que mi lenguaje por hábito se impone y dejar que el lenguaje se fabrique a su antojo. Veo entonces venir a mi conciencia frases inesperadas como:
Los políglotas decorados de fontanas influyentes se degüellan a través de colecciones de gamuzas rubias. Además, muchos ladrones se levantan porque el temblor de las zarigüeyas convierte todo el campo en costumbres fatales y preconcebidas. La gestación de los vapores del hielo regresa a Sorrento, trabajando duro, mientras que las anémonas de armadura se vanaglorian de miles de tonterías sin éxito. El automóvil del coturno es demasiado parecido al de un mercado para entender las estrofas de la luz como para sonrojarse en la pluma de los cuadernos de seda. Casi todos los hurones se devoran entre sí con una lentitud molesta. Se cuidan de quitar las espinas para que el avión vengativo no pueda jugar con la asignación involuntaria de la mosca, etc. Mi crispación habitual sobre el lenguaje convergente no se traduce en el hecho de que solo pueda fabricarlo a él, sino en el hecho de que lo fabrique como si fuera el único posible. Su elaboración no supone una elección, una voluntad. Se lleva a cabo por sí sola, es automática. Por el contrario, no puedo dejar que el lenguaje divergente se elabore en mi mente sin hacerlo deliberadamente, sin explicitar en mi conciencia mi intención de hacerlo. Para explicar con más claridad esta cuestión delicada nos valdremos de una ilustración física. Compararemos nuestra mente a una limadura de hierro que depende de un hilo entre dos electroimanes. El hierro está entre dos campos magnéticos de igual intensidad, uno creado por el electroimán convergencia, el otro por el electroimán divergencia. Presenta dos caras opuestas, orientadas hacia los dos imanes. Pero esta limadura de hierro es muy especial. Tiene la capacidad de entregarse, o no, a la acción de los campos magnéticos entre los cuales está suspendida. En nuestro estado de desarrollo habitual, se entrega de manera exclusiva a la acción del imán convergencia. Por eso la vemos, en nuestro diagrama, pegada contra este imán. El funcionamiento de mi mente es pues unilateral, desequilibrado. El desarrollo de su modalidad convergente es lo único realizado. Esta modalidad es la única que se ha vuelto automática. Solo ella adquirió la maestría que confiere el automatismo. El automatismo es el resultado de un desarrollo funcional. Confiere la independencia, la libertad. El pianista que ha desarrollado todos los automatismos de su arte es independiente de su técnica y posee total libertad de interpretación musical. Mi intelecto, mediante el desarrollo de sus automatismos de convergencia, ha conquistado una mitad de su libertad. Pero la otra mitad todavía le falta. Por lo tanto, el hierro que lo representa en nuestro diagrama está pegado al imán convergencia, prisionero de su libertad unilateral. Su situación normal, al término de un desarrollo completo de sus posibilidades, estaría exactamente a medio camino de los dos imanes, participando de sus campos magnéticos por igual. Solo en ese punto sería del todo libre. En su estado de desarrollo habitual, mi intelecto rehúsa la acción del imán divergencia. Es como si la limadura de hierro estuviera recubierta del lado derecho de una capa aislante e impermeable al magnetismo. Cuando dejo que mi mente funcione en modo divergente, me entrego a la imantación divergente, disminuyo poco a poco el espesor de la capa aislante que recubre la cara derecha de la limadura de hierro. Cuando nací, la limadura estaba aislada de las dos caras, estaba pues a medio camino de los dos imanes, pero excluida de su acción. En el momento en que apareció en mí la conciencia intelectual, se dio a la limadura la posibilidad de deshacerse poco a poco de las dos capas aislantes. Pero debido al impulso vital convergente, esta posibilidad no se utilizó más que para la capa aislante de la cara izquierda, situada del lado del imán convergencia. Este proceso de desaislamiento, de denudación, de apertura, se efectuó desde la primera infancia hasta la adolescencia. Desde que empezó el hierro entró en contacto con el imán convergencia,
pero sin estar aún presionado contra él. A medida que se desarrollaron los automatismos intelectuales convergentes, el hierro completó la denudación de su cara izquierda y se halló cada vez más comprimido contra el imán. Esta presión alcanzó su grado máximo definitivo cuando se completaron los automatismos intelectuales convergentes, es decir, durante la adolescencia, luego no cambió más. Si en virtud de mi comprensión ahora empiezo a desarrollar mis automatismos intelectuales divergentes, abordo la segunda mitad de mi realización, emprendo la denudación progresiva de la cara derecha de la limadura de hierro. Mientras este nuevo proceso no se haya completado, el hierro permanece en contacto con el imán convergencia, pero la presión que pega al hierro contra el imán disminuye en intensidad. Es sólo cuando los automatismos de divergencia están desarrollados por completo, al mismo nivel que los de convergencia, es sólo en este instante que el hierro deja súbitamente el imán izquierdo para colocarse a medio camino entre ambos imanes. Esta ilustración da cuenta de cierta cantidad de nociones importantes sobre nuestra realización. El Zen nos dice que la realización es abrupta, súbita. El hierro no se desplaza poco a poco desde el imán convergencia hasta la posición del medio, se desplaza de golpe. En el instante en que su cara derecha se halla denudada por completo, tanto como la cara izquierda. Pero esta realización abrupta es precedida necesariamente por un contratrabajo progresivo. Es de manera progresiva que el hierro denuda su cara derecha al desarrollar poco a poco los automatismos del lenguaje divergente. La realización es un retorno a los orígenes, a la infancia, a la inocencia del animal. El hierro denudado en ambas caras regresa al punto en el que se hallaba cuando estaba aislado en ambas caras. En este sentido, el hombre realizado vuelve a ser como el niño, sin embargo, difiere de él. El hierro totalmente denudado está en el mismo punto que el hierro totalmente aislado, pero ahora participa de ambos campos magnéticos de la mente cósmica. El suceso Satori se representa con el desplazamiento instantáneo del hierro, que se vuelve a colocar entre los dos imanes. Pero el estado Satori siempre estuvo ahí. Al hierro no le faltaba nada para situarse en la posición del medio. La gran duda, que precede inmediatamente el suceso Satori, corresponde al momento en que la cara derecha del hierro está denudada casi por completo y por consiguiente su presión contra el imán convergencia es casi nula. Que el hierro haya vuelto a medio camino entre los dos imanes no significa que el hombre realizado hable un lenguaje nuevo. Este hombre habla el lenguaje convergente que corresponde a la vida, a la convergencia de la vida, pero lo hace desde una perspectiva en la que desapareció la oposición del sentido y del contrasentido. A causa de ello, este hombre ya no quiere solo el sentido relativo de su representación formal del mundo, sino también el sentido absoluto de la esencia de la mente que lo preside. Mientras los automatismos intelectuales convergentes sean los únicos que están desarrollados, el hierro estará presionado contra el imán convergencia. La responsable de esta presión, que corresponde a nuestra sensación de esclavitud, no es la misma convergencia, sino el desarrollo de la divergencia. El hombre medio no está esclavizado por estar ya desarrollado a medias. Tiene la impresión ilusoria de estar esclavizado por su desarrollo actual, por su semi-libertad, pero una libertad incluso a medias no podría esclavizar. Nuestra sensación de esclavitud proviene del hecho de que buscamos nuestra realización persistiendo en la dirección en la que ya hicimos la primera mitad de la tarea, mientras que la segunda mitad implica ir en la dirección opuesta. Con esta actitud ignorante creemos tropezar con un obstáculo infranqueable. Sin embargo, en realidad no hay ningún obstáculo. En lugar de volver sin cesar sobre el trabajo ya hecho, podemos aplicarnos al contratrabajo necesario. Es como si el hierro de nuestro diagrama, después de haber denudado por completo su cara izquierda, sufriera la presión contra el imán convergencia e intentara denudar
aún más su cara izquierda para aliviar la presión. En realidad la presión no viene del hecho de que la denudación de esta cara izquierda sea insuficiente, sino de que la cara derecha haya permanecido cubierta por la capa aislante. Otras veces el hombre maldice su intelecto y lo responsabiliza de sus desgracias. Aspira a un embrutecimiento salvador, como si el hierro aspirara a reconstituir la capa aislante que antes cubría su cara izquierda. Pero eso es imposible. La evolución es progresiva, no puede hacerse marcha atrás. En realidad, el desarrollo de automatismos intelectuales convergentes no es en modo alguno una esclavitud, constituye la primera mitad de la liberación, y el desarrollo de los automatismos intelectuales divergentes no será una segunda esclavitud que agravará la primera o la sustituirá. Será la segunda mitad de la liberación. El hombre ignorante a menudo ve al revés la cuestión del automatismo. Se ofende cuando se le habla de la criatura humana como un autómata. Ciertas teorías sobre nuestro desarrollo avergüenzan al hombre semidesarrollado al decirle que es un autómata. En realidad, el autómata es algo en lo que reside el principio de su propio movimiento. Está autocondicionado, por lo tanto es libre, en la medida en que está desarrollado su automatismo. El hombre medio está en una condición imperfecta y dolorosa, porque su automatismo solo está realizado en su mitad convergente, mientras que su naturaleza real le permite realizarlo en conjunto. El ser humano tiene en sí todo lo necesario para ser el autómata perfecto, para realizar en sí los dos aspectos del yang, convergencia y divergencia, conciliados con el yin en el Tao. Puede realizar en sí el principio absoluto, lo incondicionado, y ser perfectamente libre como perfecto autómata de su propio principio. Nuestro diagrama da cuenta de estas nociones. El sufrimiento del hierro no proviene del hecho de que esté atraído por el imán convergencia, sino del hecho de que no esté atraído más que por él y que por eso se comprima contra él. Cuando esté atraído al mismo modo por el imán divergencia, no estará comprimido a la vez contra ambos imanes, se situará entre ellos libre de toda presión. No hay un único trabajo interior realizador opuesto a la vida no realizadora. La vida ya es realizadora, lleva a cabo la primera mitad de nuestra realización y merece como tal ser considerada trabajo interior. Pero la segunda mitad de nuestra realización implica un contratrabajo interior. Este no es hostil al trabajo interior. Constituye su antagonista complementario, su complemento. El contratrabajo interior, adquisición de los automatismos intelectuales divergentes, no se lleva a cabo en oposición a la vida, sino junto a ella. No se trata de luchar para destruir nuestro apego actual, que es en esencia apego a la convergencia intelectual, sino de desarrollar un contraapego que realizará con el apego el no apego, la libertad. Empleamos el término contra a falta de uno mejor para expresar la idea de antagonista y complementario, pero esta palabra no debe de ninguna manera evocar la idea de conflicto, de esfuerzo, la de destruir a un enemigo. Vemos, pues, que no se trata de construir en nosotros la mente cósmica, es decir, de desarrollar el funcionamiento normal o perfecto de nuestro intelecto. Este funcionamiento normal no necesita desarrollarse, ya reside en nosotros como principio de nuestro funcionamiento actual. Se trata de obtener el gozo de esta mente cósmica al desarrollar el funcionamiento divergente de nuestro intelecto, funcionamiento que no es ni más ni menos normal que nuestro funcionamiento convergente, y que constituye su complemento necesario. No tengo que desarrollar el estado de Satori en mí, no tengo que trabajar hacia mi realización intemporal. Solo tengo que completar la realización temporal de mi intelecto a fin de perder la dolorosa impresión de vivir en las tinieblas exteriores. Trabajo interior y contratrabajo interior están en el mismo plano. No tengo que ascender, escalar no sé qué grados de estado de conciencia. No tengo que organizar en mí una lucha de lo alto contra lo bajo.
Lo que tengo que hacer para completar la primera mitad de mi realización es muy simple y reside en el plano de mi intelecto cotidiano.